Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liba a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la Dios. Porque la palabra de Dios. Bienvenidos a todos nuevamente a su canal de Laico a Laico. Estamos meditando en la historia de la salvación, ahora con el capítulo 3, con la Biblia en la mano. La lección de Abraham confía en Dios, ¿sí? Entonces, bueno, como en otras ocasiones, les hemos invitado a que tengan su Sagrada Escritura a un lado, alguna plumita, alguna cuadernillo, para que vayan haciendo sus anotaciones, pues, de las citas que vamos dando, ¿sí? Sí. Y, pues, nuevamente nos acompaña la señora Carmelita A sus órdenes, aquí estamos. y su servidor Sabino Mejía. Y vamos a iniciar con una reflexión. Vamos a leer la lectura del Salmo 23 para esta lección y para dar inicio a este programa, ¿sí? Claro. Bien, vamos entonces a empezar con el Salmo 23. Y nos dice: Dios, el Señor es mi pastor, nada falta, en verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, ahí reparo mis fuerzas, me guía por las cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo. Como era en un Como era en el principio, ahora y principio, siempre. ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Bueno, hermanos, en este Salmo 23 vemos a este hombre, ¿verdad?, lleno de confianza de Dios, y habla de sí mismo, pero mediante una imagen. ¿Imagen de qué? De oveja. Él se siente protegido y seguro al cuidado de su pastor. ¿Quién es su pastor? Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento, el buen pastor será Jesucristo, donde también nos sustenta mediante los sacramentos, en el bautismo, la Eucaristía y la unción. También nos sustenta como a esa oveja, como un buen pastor, y pues nos lleva también, ¿verdad?, esas aguas, a ese pasto, ¿verdad?, a reposar mediante la participación de estos sacramentos, ¿verdad? Y así nos sentimos, ¿verdad?, con Jesús, que es nuestro buen pastor. Sí, Dios es muy efusivo y siempre nos anda buscando y siempre nos da lo mejor, ¿verdad? Su amor se vuelca hacia el hombre, hacia el ser humano, su máxima creación que somos nosotros. Entonces, pues es un salmo verdaderamente hermoso y confiado, ¿sí?, en esa grandeza y en esa omnipotencia que tiene nuestro Dios. Bien,
Bueno, en esta ocasión que vamos a hablar de Abraham confía en Dios, vemos cómo este hombre de una gran fe, de una gran confianza, y vamos a leer un texto bíblico ahorita, ¿sí? Para que lo anoten ahí, quienes puedan, y Sí, porque si recordamos que en la creación vimos cómo creó al hombre y la mujer, y ellos no confiaron en Dios. ¿En quién confiaron? pues se dejaron engañar por el demonio, ¿verdad? Por la Confiaron serpiente. en la serpiente, ¿verdad? Y es por eso que Dios siempre va a buscar al hombre. Y vamos a ver quién es este hombre. Ujú. Del libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Aram, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, aquí vemos cómo Dios llama a Abraham, ¿verdad? Le hace un llamado, deja tu tierra, ¿verdad? Pero Dios también nos hace un llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, nos llama, ¿verdad? Nos invita, ¿verdad? Pero Abraham estuvo atento y muchas veces nosotros no estamos atentos, ¿verdad? Estamos muy distraídos. Muy distraídos, exactamente. Sí. Entonces, Abraham no, él confía y él obedece, ¿verdad? Cree en Dios y confía en Dios. Bien. Dice que, por ejemplo, la fe nace de un llamado de Dios, exactamente. Si nosotros tenemos ese llamado, pues viene también a acrecentar nuestra fe. Sí. Pero uno no tiene mérito propio, todos por puro amor de Dios, porque Dios es el que moldea, es el que va forjando, ¿verdad? Claro. Esto exige, por ejemplo, una ruptura con nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque necesitamos una conversión, ¿verdad? Ya cuando le damos un sí al Señor, ya tenemos que caminar bajo la mirada paternal de Dios. En una ocasión les compartíamos que ya mis pensamientos no son los míos, ni mi actuar, ¿verdad? Sino ya al caminar bajo la guía de nuestro Señor, de Dios, ya es diferente nuestra forma de actuar y de hablar y hasta de pensar. Exactamente, porque viene ese cambio de juicios y de actitudes, ¿verdad? Porque ya no estamos haciendo las cosas que hacíamos antes, sino que estamos en este proceso de caminar de la mano de Dios, que claro, es un proceso, ¿verdad? Claro. No es de la noche a la mañana, pero es caminar y arrimarse a quien puede darnos ese cambio. Sí, ¿verdad? Y como vemos que pues esta actitud de Abraham le agradó muchísimo a Dios. El que él no titubeó, no dijo, no, Señor, pues yo ya estoy viejo, ¿verdad? ¿Para qué me quieres sacar de mis tierras, de mi comodidad? Y a eso también nosotros, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que muchas veces, como dijo el hermano Sabino, nos llama, nos está llamando, nada más que no podemos dejar, ¿verdad?, nuestro confort, nuestra comodidad, ¿qué más? Nuestra desidia, nuestra pereza y el ruido que ahorita nos ensordece, ¿verdad? Con tanta, nos bombardea con tanto TikTok.
tantos medios de comunicación, Sí, ¿verdad? sí, Internet que de y todo eso. alguna manera, ¿verdad? Nos quitan mucho tiempo y por eso, pues, ¿cuándo vamos a escuchar a Dios, el llamado de Dios? Así es, precisamente porque en estos tiempos estamos viendo tiempos muy, muy ruidosos, ¿no? Y a veces no sabemos tener un poco de silencio y de concentración para, pues, para conocer la palabra de Dios, ¿sí? Para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, pues sí sucede muy, muy continuamente que nos pasa eso. Sí. Pero bueno, vemos también cómo Abraham confía en Dios y Dios le hace una promesa, ¿sí? Sí. Tierra y descendencia. Claro, y esto lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 15, del 5 al 6. Ujú. Sí. Abraham creyó. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Bien, pues aquí vemos cómo, ¿verdad?, le promete esa descendencia, ¿verdad? Por haber creído, ¿sí? Es un regalo hermoso porque Dios siempre lo que promete lo cumple. Entonces, es ahí donde debemos depositar esa fe, como Abraham la depositó, Sí. ¿verdad? Esa fe en creerle a Dios. Por eso Dios a pesar de que ya era Abraham grande, ¿sí? Y quizás muchos dicen, es que ya estoy muy viejo, ya para qué voy a seguir a Dios, ya hice mis faltas. No, siempre, siempre Dios nos está hablando. Ujú. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Bien, ya estamos nuevamente aquí con ustedes para continuar con la meditación de esta lección de Abraham confía en Dios. Y vamos a leer otro texto bíblico para que lo anoten. Es Génesis. Del libro del Génesis, capítulo 18, versículo del 20 al 23. Así que el Señor le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tienen tan mala fama y su pecado es tan grave, que ahora voy allá, para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50?
¿No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable? Como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó: si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar: te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. Y el Señor volvió a decirle: hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo: mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió: por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham: por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo: hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, y Abraham regresó a su tienda de campaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, es un texto muy hermoso de intercesión, donde nos resalta la oración, la importancia de la oración, ¿verdad? Para pedir por los demás. La oración es un medio muy eficaz para pedir por aquellos que viven en el error. Y a pesar de que pues sabía Abraham, ¿verdad?, que pues había muchos pecadores en Sodoma y Gomorra, bueno, pero él estaba pidiendo precisamente por aquellos justos, ¿verdad? Le estaba regateando. Regateando, ¿verdad? Sí. Bueno. Aquí vemos algo muy bonito, muy emotivo, porque vemos ese diálogo de mucho respeto, pero también de mucha confianza, porque le iba regateando: ay, mi Señor, y si hubiera 50, a petición de esos 50, Abraham, no la destruyo. Y ya hasta que llegó a 10, ¿verdad? No se me enoje, mi Señor, pero si hubiera 30, si hubiera 20, hasta que llegó hasta 10, no, Abraham no destruyó esas enormes ciudades. Y pues aquí vemos qué amistad tenía y qué respeto Abraham con Dios. Un diálogo muy bonito entre los dos. Sí, sobre todo de esa confianza, como Dios quiere que nosotros le tengamos confianza, ¿verdad? Entonces nuestra oración debe ser una oración confiada, ¿verdad? No una oración con miedo, con temor, con que a ver si, no, sino una oración que salga de nuestro corazón, que salga verdaderamente, ¿verdad?, para interceder o para pedir una gracia o un favor, pero con esa confianza en Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él confía en Dios. Y en ese diálogo tan hermoso que está haciendo aquí por intercesión, porque está intercediendo, ¿sí? Por esas 2 enormes ciudades. Ajá, pero
pues con esa naturalidad, vamos, de amor al prójimo. Sí. Nos enseña un amor al prójimo, al que está en el error, ¿verdad? En vez de estar criticando, juzgando, está pidiendo. Está pidiendo. Está pidiendo. Sí. Como dijo, ¿verdad? De ahí la importancia de la oración de intercesión, ¿verdad? Es muy importante el que yo pida por los demás. Estamos acostumbrados y a veces nos vemos un poquito egoístas, ¿verdad? Y te pido por mi familia y te pido por mis hijos. Está muy bien, perfecto, pero al pedir por los demás estamos abogando también por nosotros mismos. Entonces es muy importante que se pida por aquellos hermanos, como dijo, que viven en el error, que andan mal. Sí, precisamente cuando nosotros hacemos una oración que decimos por todos los enfermos, pedimos por todos los padres de familia, los matrimonios que tienen problemas, pues ser abiertos, no ser egoístas nada más por el mío, nada más por lo de mi familia, sino por todos, ¿verdad? Por todos los drogadictos, por todos los alcohólicos, por todas aquellas personas que están o que tienen una depresión, por todos aquellos que no tienen trabajo. Entonces nuestra oración debe ser una oración confiada, pero compartida, como lo hace Abraham. Sí. Entonces allí nos da ese modelo de oración, de intercesión, ¿verdad? Claro. Sí. Bien. Dice, muchas veces tenemos en familia alguno que vive mal, dice, no debemos de desesperarnos. La conversión depende mucho de la oración del que tiene fe. Es decir, nuestra oración tiene mucho peso si tenemos verdaderamente fe. ¿Sí? Para aquellos que no viven muy bien, que digamos, pero hay que pedirlo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy hermoso de Santa Mónica, ¿verdad? La mamá de San Agustín, que duró 20 años orando por la conversión de su hijo. Y aunque fue un largo tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta a Dios? ¿Cómo le regresa esa gracia de sufrimiento a Santa Mónica? De un gran pecador, un gran santo. Un gran santo, un doctor de la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero ella, Santa Mónica, estaba orando, pidiéndole a Dios por esa conversión. Entonces no nos cansemos de pedir por la conversión de nuestros hermanos, ¿sí? Claro. Sea cuales sean. Por eso dice que los justos son muy importantes para salvar a la humanidad. 10 justos hubiera sido suficiente para salvar esas 2 ciudades. El justo pesa más, ¿sí? Que 1000 pecadores. Que 1000 pecadores. Sí. Entonces, es ahí la necesidad que tenemos nosotros de ser personas verdaderamente justas. ¿Verdad? Claro, sí. Y ese es el esfuerzo que debemos hacer constantemente. Día con día, ¿verdad? Día ¿sí? con día. Porque a veces luchar. nos puede ganar la soberbia, el orgullo, la pereza, tantas cosas, pero el no dejarse y en estar en esa oración, pues vamos avanzando, ¿verdad? Por gracia de Dios. Por gracia de Dios, claro. Sí. ¿Algo más que quiera añadir? No, simplemente ya para pasar al próximo texto, hermanos, la lección está muy larga y por falta de tiempo, les vamos a dar un texto del libro del Génesis para que lo apunten, capítulo 15, del 5 al 6, donde Dios le promete una descendencia, pero él no tenía hijos y ya eran grandes, ¿verdad? Abraham y su esposa. Entonces, ¿cómo iba a tener esa descendencia numerosa? Entonces, ahí le promete una descendencia, pero en el capítulo 18, del 1 al 15, ahí se manifiesta, ahí le revela el nacimiento de un hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces, para que mediten estos 2 textos, para que sigan la secuencia. En el Génesis, capítulo 18, del 1 al 15, ahí es donde le da la gran noticia a Abraham
Dios Padre a Abraham de que Sara, su esposa, va a concebir un hijo. Pero podemos reflexionar un poquito de cómo no lo cree Sara, ¿verdad? Oh, sí. No lo sí. cree. ¿Por qué? Porque ya era una persona grande y estéril. Sí, decía, entonces dice, ¿cómo? pues ¿cómo? ¿Cómo es Dice, posible? ya no, a mí ya no me pasan las cosas ordinarias que le pasan a las mujeres. ¿Cómo voy a concebir un hijo? Y ella se ríe, ¿verdad? Y por incrédula. Y sin embargo, tiene un hijo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, hay que anotar esos textos bíblicos para que puedan ustedes seguirlos meditando, ¿sí? Bueno, vamos ahorita a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bien, ya estamos nuevamente aquí con ustedes y pues vamos a, a seguir con otro texto bíblico. ¿Lo quiere leer, hermano? ¿O se lo Léalo puedo usted, leer? porque todavía ¿Sí? no lo tengo aquí. Muy bien. 21 del 1 al 5. Vamos a continuar, hermanos, con el libro del Génesis, capítulo 21, del 1 al 5, donde se realiza esta promesa que Dios le había prometido a Abraham. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac, y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, Dios siempre cumple, ¿verdad? Y le da ese hijo, ¿verdad? Después de 25 años. 25 años, ya tenía sí, 100 años Abraham, sí, ¿verdad? Porque la promesa se la hizo. Si leen los textos que les mencionamos anteriormente, van a descubrir que tenía Abraham 75 años. Entonces la promesa se cumple después de 25 años. Y aquí vemos, hermanos, que tenemos que trabajar mucho la paciencia. Y en la fe. Y la fe, Y la ¿verdad? constancia, perseverancia, sí. Ser constantes, pues, en esa oración. Pero Abraham no se desapartaba de Dios, estaba siempre al pendiente, ¿verdad? Y confiando en Él, ¿verdad? Sí, y aquí vemos, pues, como dijo, siempre Dios nos va a cumplir, nos va a conceder lo que le pidamos o lo que Él nos prometa, pero siempre dispuestos a aceptar su voluntad. Así es. No siempre los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? A veces nosotros queremos que luego se nos solucionen las cosas, ¿verdad? Que porque hice un rosario, que porque fui a misa, que porque una me porto novena, bien. ya recé no sé cuántas novenas y pues nomás no consigo novio. Sí, ¿verdad? Hasta Sí. ponen al santito de cabeza, ¿no? Sí. Entonces, los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Claro. Si Él nos tarda un poco en hacernos la gracia o la bendición, es para que nosotros lo aquilatemos, lo valoremos, esa gracia, esa bendición,
¿sí? Y a veces nos está preparando para recibirla, ¿verdad? Para recibirla. Entonces, Claro. por eso es importante, pues no desfallecer en esa fe, ¿verdad? Y tener la confianza en Dios de que, pues que se haga su voluntad. Sí, así es, hermanos. Bueno, continuamos con el siguiente texto del libro del Génesis, capítulo 22, del 1 al 18. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había hecho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice en el cerro: el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, pues no Ahí cabe está. duda, ¿verdad? Sí. Que es el campeón de la fe, ¿no? Campeón de los creyentes, ¿eh? Hasta el último, hasta ese grado, ¿verdad? Del sacrificio, ¿verdad? De que iba a sacrificar De a su su hijo, único y de su hijo. único hijo. Sí. ¿verdad? Entonces, pero él confía en Dios. Entonces es un campeón de la fe. Por eso es nuestro padre en la fe. Nuestro Padre de la ¿verdad? fe, sí. El padre de la fe es el padre Abraham. Y entonces, bueno, pues ahí nos muestra que muchas veces por pasar del sufrimiento que tenemos en las circunstancias que nos toca en la vida, pues Señor, tú sabes,
tú sabes lo que pasa, lo que sucede, lo pongo en tus manos y tener en esa confianza, ¿sí? Que se haga su voluntad de Él, no la nuestra. Y eso, para el hombre que tiene fe, pues es un descanso porque Dios da la paz. Sí, a mí me cuestiona mucho y me pongo en el lugar de Abraham. Me imagino al niño pequeño, ¿verdad? No sé, no sabemos exactamente la edad, ¿verdad? Pero yo me lo imagino 10, 12 años, y lo lleva Abraham de la mano y voltea a verlo, así me lo imagino. Papi, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está el corderito? Yo pienso que ahí hasta me da escalofrío. Pienso que ahí a Abraham se le hizo un nudo en la garganta, Sí, cómo no, ¿verdad? claro. Pero él le dice, Dios proveerá, hijo. Sí, es una palabra muy, que no debemos de perder de vista tampoco, aunque se vea muy, muy rápido o nos parezca insignificante. No, tiene un gran peso. Dios proveerá, es poner la confianza en Totalmente, Dios. Es poner la confianza en Dios. Que no se nos olvide, Dios proveerá, ¿verdad? Por algo Dios hace lo que hace. Él es Lo el permite. Él Por algo lo permite. permite, Ajá. ¿verdad? Entonces, en cada prueba ver una ocasión de que pues él sabe, ¿verdad? En el libro de San Pablo a los Romanos nos dice, todo lo permite Dios por el bien de los que lo aman. Entonces, si en cada prueba, pues vamos a ver que es por algo, ¿sí? Y es para que madure nuestra fe hacia Dios. Así es. Sí. Y siempre pasan algunas situaciones, pero sí tener esa Certeza, confianza y ¿verdad? esa certeza de que no estamos solos, Sí. sino que tenemos un Dios misericordioso y que nos acompaña, ¿verdad? Sí, y que pues nunca vamos a perder nada, ¿verdad? Cuando seguimos a Dios. Al contrario, hermanos, Él nos bendice y Él sabe de qué manera, ¿verdad? Nos hace este llamado y en qué momento pasamos por esas pruebas durísimas, ¿verdad, hermano Sabino? Así es, y las Sí. bendiciones también que Él nos tiene preparadas, ¿verdad? Para Claro, todos. Bien. que son más las bendiciones. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Bueno, ya regresamos nuevamente, aquí estamos con ustedes. Y pues, como hemos estado meditando, ¿verdad? Ese gran campeón de la fe, que es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y vamos a leer otro texto bíblico, ¿verdad? Sí. Antes de meditarlo, hermanos, este Isaac, pues creció, ¿verdad? Y se casó con Rebeca y tuvo dos hijos que se llaman Esaú y Jacob. Y vamos a ver este texto del libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 31 al 34. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Palabra de Dios. Ya alabamos, Señor. Bien, pues este texto nos hace reflexionar también cuántas veces recibimos las gracias de Dios, ¿verdad? Y no las valoramos, ¿sí? A veces cambiamos lo mejor por lo peor, ¿verdad? El demonio es muy astuto y nos hace caminar en este mundo con muchas tentaciones y muy subliminales y caemos. Entonces le resta importancia a esa primogenitura, Esaú, ¿verdad? Y Jacob, obviamente, pues es el que queda, ¿no? Pero, muy inteligente Jacob, sí. Pues el otro por un plato de lentejas. A ver, ¿cuántas veces vendemos nosotros nuestras cambiamos, ¿verdad? Las bendiciones por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Sí, ¿verdad? Insignificante. Muchos hermanos católicos van con los brujos y horóscopos y cartas y todo eso, cuando las bendiciones están en el Santísimo, están en misa, ¿no? Entonces cambiamos lo grande, lo hermoso de Dios, la bendición por supersticiones. Por supersticiones, claro. Por ignorancias, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, continuamos con el siguiente texto. Ya sabemos, Jacob recibe la bendición de su padre, ¿verdad? La bendición anteriormente era quedarse a cargo de toda la familia, principalmente de la viuda, y pues Esaú, siendo el mayor, pues no la quiso, tenía mucha hambre este hombre, y muy inteligente Jacob la recibió, y él, al recibir la bendición, su nombre se le cambió por Israel. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Si han escuchado por ahí, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, o hay hasta cantos inclusive, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver que Israel tuvo 2 hijos y uno de ellos muy sobresaliente, se llamó José el soñador. Vamos a ver Génesis del capítulo 37, versículo del 2 al 36. Al 11, ¿no? ¿Al 11? Bueno. A ver. Ya lo encontré. Entonces leo del 2 al 11 nada más. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá.
que eran las costumbres de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Bien, hay que entender aquí, por ejemplo, que José, uno de los hijos de Israel, de Jacob, no es que fuera un hechicero ni nada de eso, sino que él, como tenía esa gracia de Dios, sabía interpretar los sueños. No era ningún adivino, sino que Dios le dio esa capacidad de interpretar. Entonces él en sus sueños pues manifiesta lo de las espigas, ¿verdad? Pero como siempre, quien obra con caridad, con gratitud, pues los hermanos le tenían envidia, ¿verdad? Sí. Y muchas veces el ser humano, las personas, nosotros, a veces sentimos envidia por el otro, porque le va bien, porque sabe hacer las cosas, y hay mucha gente que tiene envidia, pero pues no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, pues José, él, a pesar de que sus mismos hermanos le tenían envidia, él no guardaba rencor. ¿Por qué? Porque tenía la fortaleza bien puesta en y Dios en él, sí. En él. Les vamos a dar el texto siguiente para que ustedes sigan la secuencia de qué pasó con José, ¿verdad? Por causa, ¿sí? A ver no qué alcanzamos. texto es, sí. ¿Qué número es? Génesis. 29 al 33 tengo yo, pero ¿De cuál? hasta el 11. 37. No, hasta el 11. El mismo 37. Del 12 en adelante. ¿Del 12? Hasta el 30. ¿Hasta cuál tiempo? Tantito. Donde lo venden. Ujú. ¿Sí? Sí, Leo ya nada sí. más donde lo venden. Ujú. Un día los hermanos de José fueron a Siquén buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquén cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquén, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre.
Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. No le maté. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre, pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venía de Galad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra, para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí, adentro rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob lo reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, muchas veces vemos aquí cómo el ser humano actuamos a veces irracionalmente, ¿sí? Y no pensamos nada en el mal que hacemos a los demás, nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones, y así los hermanos de José, pues eso les pasó, ¿verdad? El odio, la soberbia, el egoísmo, pues hicieron que, pues vender a José, ¿verdad? Venderlo. Entonces, a pesar de que era su hermano, ¿verdad? O sea, no tuvieron compasión, ¿verdad? La envidia corroe. Entonces, bueno, pues vemos pues cómo no dejarnos seducir por las tentaciones, por el orgullo, por la envidia y por tantas situaciones que a veces podemos vivir o estar pasando. Sí, porque ¿verdad? nos llevan a cometer actos muy, muy atroces, ¿verdad? Como el homicidio. Y no solamente se daña a otras personas, sino que uno mismo también se daña, ¿verdad? Sí, así es. El pecado divide, el pecado hiere, el pecado lastima y es la enfermedad más grave del hombre. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar por concluido este tema de Abraham confía en Dios, y pues nos vemos en el siguiente programa. Los esperamos a todos y que tengan ustedes una noche tranquila, un día de descanso perfecto, y que Dios siempre los ilumine a todos. Gracias. Gracias, buenas noches.